Sí, sí me escuchó. Muy bien, bendiciones hermanos. Gracias Adam por bendecirnos con la música y la verdad, como alguien dice por ahí, ¿verdad? Todas nuestras canciones eh, son en realidad oraciones que salen de nuestro corazón para con Dios. Y así deberíamos hacer, de hecho, de cada canto. Deberíamos hacer de cada canto siempre una oración y procurar con esto de alguna manera que eh, podamos exaltar a Dios a través de todo lo que nosotros estamos cantando. Como bien decía y anunciaba ahora el pastor Cristian, estamos dando inicio a una nueva serie que hemos titulado en el equipo de predicadores de la iglesia. Caramba, papá. Todas estuvimos ahí conversando y todo y decidimos trabajar sobre una serie que queremos compartir con ustedes para que desde ya, hermanos, si puede, saque tiempo y lo lea. No le va a tomar mucho lo que sería la primera carta de Pedro y, bueno, ¿por qué no? También la segunda carta de Pedro. Vamos a estar básicamente estos domingos enseñando directamente sobre esta hermosa carta llena de esperanza, llena de un mensaje bravo y tremendo de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que la invitación desde ya para que ojalá usted pueda sacar en sus tiempos personales o devocionales eh, el leer esta carta, que es de suma importancia, es de mucha bendición. Es pequeña, es cortita y pertenece a las famosas cartas universales, primera y segunda de Pedro. Así que esta tarde me corresponde de alguna manera el dar inicio con la carta, el poder presentar por lo menos una panorámica. Así que a los que van a tomar nota, le invito a preparar su lapicito, su lapicero y estar allí para lo que vamos a estar viendo con relación a esta carta, porque a partir de ahí vamos a desglosar todo el sentido propiamente de este texto. Quisiera compartir con ustedes la presentación que he preparado para ustedes y le hemos titulado a esta enseñanza Separados. En medio de lo que estamos ahorita pasando y lo que estamos nosotros ahorita viviendo, estamos en un tiempo donde estamos siendo llamados más bien a estar separados. Ahora, nosotros no militamos según el tiempo, sino que estamos siendo separados ahorita por aspectos del coronavirus y todo eso. Desde una perspectiva bíblica, ¿cómo separados realmente puede a nosotros darnos una cosmovisión diferente? La palabra separados en nuestra cultura pues tiene muchas connotaciones normalmente muy negativas. Una de ellas normalmente tiene que ver con aspectos de división o tiene que ver a veces con aspectos de ruptura, con aspectos muchas veces de incluso no estar de acuerdo. Sin embargo, cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, como estamos haciendo referencia ahorita propiamente con Pedro, estamos hablando de ser apartados. La palabra separación o separados en escritura en Pedro tiene la connotación de estar apartados. Así que ahorita hemos sido puestos en un tiempo de cuarentena, en un tiempo de alejarse, lo que usted quiera, pero entonces podemos usar este tiempo de separados. Y ahí, si lo logran ver en el título, con puntos suspensivos. Y eso es porque conforme los predicadores vayamos enseñando esta temática, vamos a irle agregando algo a esta parte de separados. Pero en términos generales, yo quisiera presentar la carta y quiero arrancar haciendo la presentación de vida de esta carta con el énfasis de hoy, separados para compartir. Parte de lo que quiero tocar en esta tarde está en relación a esta imagen que voy a ponerles allí. Y lo que ustedes puedan ver en esta imagen es lo que de alguna manera quiero de alguna manera recalcar con lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y tienen sus Biblias, por favor, y pueden leerlo conmigo. Se los agradezco para tener solamente un pequeño preámbulo de lo que el apóstol quiere indicarnos a través de esta palabra. Entonces, 1 Pedro capítulo 1 y vamos a irnos a los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo. Gracia a vosotros y paz sea multiplicada. Me llama mucho la atención aquí dos palabras, pero la principal es los expatriados de la dispersión. El término que se utiliza normalmente en otras versiones tiene que ver con el término de la diáspora. Y puse esta imagen, ese videito que están viendo allí, porque la idea de la diáspora es ser de alguna manera esparcido, como suele ser con las hojas del viento, cuando las hojas, perdón, son esparcidas por el viento por diferentes lugares. En el caso nuestro, estamos muchas veces, cuando usamos este término, hace alusión a una persona que ha tenido que por alguna u otra razón salir de su tierra y desplazarse hacia otro lugar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en el ámbito cristiano y por qué Pedro habla de esta parte de ser esparcidos o la diáspora o de la separación como tal? Porque nos habla que estamos siendo llevados a otro lugar con una intención, y la intención es de, obviamente, llevar el mensaje central de esta carta. El mensaje central de esta carta es básicamente el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje central de la carta. Es la intención de Pedro con los expatriados o bien los de la diáspora, de que presenten el mensaje del Señor donde quiera que el Señor los haya llevado. Me llama mucho la atención esto porque estamos ahorita viviendo la mayoría de nosotros en la capital. Muchos están ahorita en otros lugares, pero la mayoría está aquí en la capital. Y una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención cuando yo vine a vivir acá en este sector fue el hecho de que la mayoría de los que aquí viven vienen de otro lugar. Casi muchos, bueno, obviamente hay varios, pero muchos de los que tuve la oportunidad de conocer en mis primeros años aquí en la capital, era que la mayoría venía de Guanacaste y vivía aquí. Otros venían de Cariaris y vivían acá. En mi caso personal, vengo de Punta Arenas y me quedé acá. Y si no me equivoco, creo que Martita anda por ahí también. Así que varios de los que estamos ahorita acá en nuestra iglesia, pero así también a nivel de la capital, muchos de los que aquí viven están aquí por una u otra razón. Ginette, por ejemplo, el mismo Ronnie, que viven cerca de la capital, pero no son de la capital, están aquí por razones de estudio, otros están por razones de trabajo, otros porque la situación propiamente de su país fue complicada, en el caso de personas que vienen del extranjero y vinieron acá a Costa Rica, y en medio de esto Dios decidió traerlos acá con un propósito. Muchas veces el movernos a un lugar puede implicar, híjole, voy a irme por allá para portarme mal porque nadie me ve, nadie me conoce. Y cuando regrese a mi tierra sigo siendo otro. No, más bien, Pedro tiene en concepto otra cosa. Están siendo dispersados con un propósito. Pero ¿quién es Pedro? ¿Quién es el apóstol Pedro y cuál es la intención que tenía el apóstol Pedro a la hora de escribir esta carta? A mí me llama mucho la atención porque es una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento, acompañados obviamente de varias Paulinas, pero que tiene un mensaje muy interesante para nuestra vida ahora. Bien lo decía ahora Cristian, estamos en momentos difíciles de crisis. Esta semana que viene va a ser vacación obligatoria para un montón de gente. El coronavirus en nuestro país y en el mundo va en aumento. Y pareciera que en algún momento las notas que recibimos del mundo son de desesperanza. Y así es. Pero en Cristo y a través de esta carta, más bien Pedro nos quiere dar un enfoque diferente, de traernos esperanza, de decirnos que hay una esperanza, pero no es una esperanza cualquiera, no es una esperanza en el gobierno, no es una esperanza circunstancial, no es una esperanza que depende de lo que yo vaya viendo en el avance, es una esperanza viva, una esperanza que está fundamentada en el autor y consumador de la fe. Es una esperanza que no me hace perecer, es una esperanza que no me aflige, es una esperanza que viene con certidumbre y con la verdad de Dios. Pero antes de poder partir hacia esto, quisiera que vayamos un momentito propiamente a la alusión de la carta como tal. ¿Y por qué por qué Pedro no hace como hace Pablo? Pablo le escribe a personas y a lugares específicos. Hizo una carta para Éfeso, una carta para Tesalónica, para Galacia, para los Gálatas, pero Pedro decide escribirle a los de la diáspora, a los de la dispersión, a todos los que están por ahí esparcidos, como si viéramos hoy la iglesia Christ Fellowship. Esto lo compartía una vez con el pastor Cristian.
porque, y hace poquito lo compartía con un grupo, qué interesante es que nuestra iglesia, a pesar de que tuvo 2 sedes en Hacienda Vieja y luego en Barrio San José, interesantemente, en la primera sede, nunca tuvimos a alguien propiamente ahí, exceptuando con el tiempo que llegó Marlene. Y en Hacienda, y ahorita en Barrio San José, donde estuvo la sede, pasó exactamente lo mismo. Tuvimos algunos, pero no el grueso de la iglesia era propiamente de Barrio San José. Y lo interesante de esto es cómo ha sido el mover de Dios propiamente con nuestra iglesia. Y desde siempre, desde que la iglesia, antes de que se fundara como Christ Fellowship como tal, siempre ha funcionado con discipulados, interesantemente, en la diáspora, es decir, en la dispersión. Tuvimos grupos de discipulado y hemos tenido grupos de discipulado en Alajuela, San Rafael de Heredia. Ahora con esto tenemos gente en San Carlos, no sé si por ahí estará Angie, pero tenemos gente en San Carlos, tenemos gente, Sí, aquí estamos, Denis. excelente, excelente. Tenemos gente en Grecia, donde está Justin y su esposa. Tenemos gente en San Rafael de Heredia. Tenemos gente de Cariari ahora. Tenemos gente acá de San José, diferentes comunidades. Coronado, que era como, ¿verdad? La parte más lejana, ya ahora llegó a ser una de las más cercanas. Curridabat, Alajuelita. Imagínense, Dios nos ha bendecido con una iglesia de alguna manera a nivel de una diáspora. Ahora, ¿cuál es la función de una diáspora? Un árbol cuando bota sus hojas solo cae y muere. En nuestro caso es Dios enviándonos a hacer algo. Esto me recuerda algunos pasajes importantes de hechos que quiero recordar en esta tarde. Y uno de ellos es el libro de Hechos en el capítulo 8, cuando el Señor está empezando a mover a la iglesia a cumplir su voluntad. Dice la palabra del Señor que el Espíritu lleva a un hombre llamado Felipe que va a hablar con una persona que no es judía, un etíope, que viene leyendo Isaías capítulo 53, y ahí viene la primera manera de un discípulo evangelizar a alguien que no está dentro del gremio judío y les muestra el mensaje de salvación. Sin embargo, antes de este pasaje, interesantemente, cuando están todos los discípulos del Señor en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que cuando aparecieron en sus cabezas como lenguas de fuego, empezó el apóstol Pedro, poniéndose de pie, dice la Escritura, comenzó a predicar el mensaje de Jesucristo. Y así comenzó cada uno de los apóstoles y discípulos que estaban en ese momento allí, hablándole a todas las personas que escuchaban a cada uno en su propia lengua. Así que Pedro comienza a llevar un mensaje grande y es interesante porque es la manera en que Dios trabaja con nosotros. En nuestra línea bíblica, nuestra línea histórica, en nuestra línea de tiempo, Dios algunas veces nos hace pasar por algunos acontecimientos de nuestra vida con la finalidad de luego utilizarlos para que cumplamos su propósito. Pedro está teniendo un cierto contacto de diferentes culturas, pero no está compartiendo directamente con ellos, sino que está dando un mensaje a la nación judía y los demás discípulos comienzan a predicar el mismo mensaje a una gran gente que hay ahí en Hechos capítulo 2. Esto va a empezar a suceder de diversas maneras, pero Dios tiene que empezar a cambiar de alguna forma la mentalidad de Pedro y es como la que quiere cambiar la de nosotros. Puse este mapa que ustedes tienen ahí porque quiero dar un ejemplo con relación a la diáspora. A veces creemos de que cuando la Biblia nos habla de algunos lugares ya no existen. A veces sí, a veces no. A veces no existen por juicio de Dios o porque les han cambiado ya el nombre, pero siempre han existido, solo que con otro nombre. Y a veces creemos que cuando Dios nos habla de Galacia o de Chipre o de Macedonia, nos está hablando como de otro planeta, algunas regiones de Marte o Júpiter. No, nos está hablando de la Tierra propiamente. Así que quise poner este mapa para ir ubicando a qué se refiere la palabra del Señor con la diáspora y de dónde están surgiendo todas las cosas. Así que tenemos nuestro famoso continente americano, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, que por ahí está Costa Rica. Al otro sector, a la derecha, vas a ver Europa, África, Asia, Australia, continentes que usted ha escuchado anteriormente. Y en medio de todos ellos, ahí en la parte principalmente del occidente, puse ese círculo enmarcando un sector pequeño de esa gran Asia que vemos ahí, denominada lo que es Asia Menor. Y es precisamente donde el apóstol Pedro va a escribir a las iglesias que están allí. Voy a mencionarles el nombre nuevamente. Y le va a escribir al pueblo, parte del pueblo judío, iglesia judía y la parte de la iglesia de gentiles que están ahí, le escribe a gente que está en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dentro de esta región,
de Asia Menor. Así que, para que veamos que están en el mismo mapa, solo que están en Occidente, y de ahí vamos a continuar. Esto que está en este mapa en color como rosa o rosado, ahí pueden ver ustedes a Egipto, lo cual quiere decir de que todo este famoso panorama bíblico que se desarrolla a nivel de la historia en el Antiguo Testamento y Nueva, no se sale nunca básicamente de este sector. Ahí vemos Palestina, que lo hemos escuchado en las noticias, está Galatia o Galacia, que es donde hace la mención ahorita, pero todo esto que está en rosado era lo que el Imperio Romano hasta ese momento había conquistado. Recordemos que Pedro está escribiéndole a gente que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, están siendo gobernados, fueron conquistados por el Imperio Romano, y cada uno de ellos, cuando Roma quiso, si algún emperador se le metió el agua, decidió perseguir a judíos, y algunos de ellos fueron expatriados, hacia una diáspora, como pasa con los que están en Asia Menor. Así que todo esto es de momento la conquista que ha desarrollado de alguna manera el Imperio Romano, no en su totalidad, todavía no en su totalidad, pero que ya ha avanzado bastante. Así que debemos recordar qué era Roma. Y recuerden que el Imperio Romano no siempre tenía cosas positivas, como no siempre tenía negativas, en su mayoría sí. Así que perseguía. Si se le metía el agua a alguien, inmediatamente hacía algún tipo de daño. Todavía no ha aparecido la famosa figura de Nerón por estos rumbos. Así que imagínense lo que viene para los cristianos en determinado momento. Y ahí está. Ya lo que estoy haciendo son los mapas más pequeñitos y llegamos a lo que se conoce entonces como Asia Menor. Y ahí es donde están las iglesias o los lugares, los sectores donde Pablo está mandando esta carta. Esta carta no tiene un solo destinatario. Esta carta no va dirigida a una sola iglesia. De hecho, las de Pablo también se creen que cumplen un rol circulatorio. Es decir, pasaba de un lugar a una persona, a una iglesia, a un grupo, a otro, para que fuera esparcido el mensaje hacia donde quería llegar. Y ahí están las iglesias mencionadas, y pueden verlo, si lo ven ahí en sus pantallas, dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son los sectores hacia donde el apóstol Pedro está enviando su carta. Ahora, quiero que vayamos aterrizando en el tema y pensemos en esto. Y yo quiero que usted piense en esto. ¿De qué tamaño es tu mundo? Y por eso quise poner los mapas. ¿De qué tamaño es tu mundo en este momento? Y esta pregunta creo que es una de las preguntas que de alguna manera Dios en algún momento confrontó al apóstol Pedro para llevarlo a extender o expandir su visión. Muchas veces nosotros nos podemos quedar. Yo le compartí a uno de los grupos de discipulado que cuando yo comencé en los caminos del Señor y me preparé en el seminario, y mi intención al principio era regresar a Punta Arenas y predicar en una de las iglesias en donde yo había crecido, y a partir de ahí pues tratar de ganar la comunidad. Y esa era mi visión, solo ganar la comunidad. De hecho, mi iglesia en su mayoría en aquel tiempo estaba basado en esa comunidad. Era extraño cuando alguien venía de afuera y le costaba a la gente esa parte. En la medida que voy creciendo en el Señor y estoy pidiéndole a Dios su propósito de vida en el ministerio, Dios me empieza a mover y me mueve a San José. Aquí Dios me da la oportunidad de servir en una iglesia casi por 13 años, y en esta iglesia, cuando estoy ahí, empiezo a ver un panorama interesante, porque la iglesia que tengo no pertenece a Curridabat, pertenece a muchos lugares, en muchos sectores. Y yo decía, caramba, en mi pequeña cabecita, yo decía, ¿cómo va uno a pastorear la gente a tantas distancias? Entonces aquí aprendí que había que moverse, había que salir, y aún así las distancias no son grandes, pero habría que ir a un lugar, ir a otro. Y después vamos y llegamos acá, a Christ Fellowship, donde las distancias van a aumentar y donde Dios nos dice, hoy con esto que está sucediendo, usted va a poner el límite. Usted me va a decir cuán grande es su mundo. Hoy tenemos gente de Paraíso de Cartago, Sarita y Nelson y su familia. Hoy tenemos personas que vienen de diferentes sectores, como mencioné al principio, y que para algunos, en aquel tiempo para mí era como, man, ¿cómo se va a pastorear toda esta gente? ¿Qué se va a hacer? Y Dios empieza a mostrarte el camino y la forma hacia dónde o hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia. Así que como pastores, muchas veces hay que tomar una decisión. ¿Qué le voy a dar a la gente de Pasto? Ahora una hermana me decía, ¿puedo compartir este link del servicio hoy con otra gente? Claro que sí, hágalo.
Porque aquí tenemos la confianza en Christ Fellowship que nosotros lo que compartimos con ustedes, hermanos, es pasto fresco. Esto no viene añejo ni es comprado. Esto se cosecha aquí mismo en Christ Fellowship y es pasto fresco. Así que le dijimos a la hermana, invite, no hay problema, porque sabemos que lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí a través de su palabra es prepararles a ustedes, y vea qué interesante, para este tiempo que estamos viviendo. Hoy donde usted está, en Paraíso, en Alajuela, en Cartago, en Coronado, Dios lo está moviendo a usted para que desarrolle una visión que por tiempo Cristian y yo hemos tenido, de que nuestra iglesia se convierta en gente que produzca pastores, en una iglesia que reproduzca pastores, no a un nivel de posición, sino de cuidado de personas. Y hoy, a través de esto que está pasando en este mundo, nosotros estamos en un momento cúspide, clave, para que la diáspora que tenemos comience a pastorear a otros. Y por eso empezamos el trabajo de grupos pequeños con más esfuerzo, con más ahínco. Y por eso te hago la pregunta, ¿de qué tamaño es tu mundo? Porque mi mundo puede convertirse solo en la iglesia Christ Fellowship y ya cuando lleguemos y que regresemos y que vamos al edificio y listo, de ahí no pasó. Pero Dios hoy quiere extender nuestras fronteras. ¿De qué tamaño era el mundo de Pedro? Y quiero que recalcar solo dos cositas rápidamente. No se vaya ahí de Pedro, voy a ir a leerles rápidamente este pasaje de Hechos capítulo 10. Esto lo hemos estado viendo con jóvenes adultos. Ginette nos compartió un día sobre este pasaje y fue una tremenda bendición. Porque para mí, un apóstol como Pedro, un hombre que estuvo con Jesús muy cerca, muy impulsivo, el que le cortó la oreja a un soldado romano y que lo negó antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces y viendo todo lo que estaba padeciendo Jesús, es el hombre que se levantó y cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Dios viviente. Un hombre al cual el Señor le dijo, de ahora en adelante, tú serás Pedro, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que un hombre importante. Pero ¿qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué cosas tenía Dios que empezar a transformar en la cosmovisión, en la manera de ver de Pedro? ¿Qué cosas tiene que cambiar nosotros, Dios en nosotros hoy, para que en medio de todo esto que está pasando, la iglesia del Señor siga creciendo y siga llevando el mensaje de esperanza a todo el que no lo tiene? Y me quiero enfocar solamente en los versículos 34 y 35 del capítulo 10. Y dice así: entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Jesús el Mesías, quien es el Señor de todos. Y esto es importante porque Pedro dice algo interesante aquí. De verdad, o ahora en verdad, o ahora en serio, comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué está diciendo esto? Acaba de tener un día atrás una visión tremenda donde Dios hace caer un lienzo del cielo, donde ve todo tipo de animales, dice cuadrúpedos, principalmente los que él no podía comer por su cultura, y Dios lo invita a comer y le dice, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come, Pedro, mate y come 3 veces, y él le dice, Señor, no, en ninguna manera, porque nada inmundo ha entrado a mis labios. Y después llega un hombre que anteriormente Dios le había dicho, ve y busca a Pedro, un hombre llamado Cornelio, romano, que no era judío, llega a buscar a Pedro, y cuando Pedro llega, todos sus amigos y parte importante de su gremio estaba en la casa de Cornelio. Así que Pedro se encuentra no confundido porque ya había entendido que para Dios no había excepción de personas, y Dios le da una lección importante y le dice, Pedro, este mensaje que usted y yo tenemos, hermanos, es un mensaje de salvación para todos, porque el Señor derramó su sangre por todos. Así que Pedro entiende que el mensaje no es solamente para los judíos, sino también para los que no son judíos. Así que Pedro inmediatamente abre ese panorama, su cosmovisión se amplía y dice, wow, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Y cuando escribe la carta, es interesante porque no se le escribe al pueblo judío específicamente, sino que logró entender y lo está escribiendo ahora aquello que él denomina la diáspora, a todos aquellos que habían creído en el mensaje del Señor, a los que están ahora de nuestro contexto en San Carlos, en Grecia, en Cariari, en Curridabat, en Barrio San José, en Alajuela, a todos
Dios nos da esta oportunidad que donde quiera que estemos podamos nosotros compartir el mensaje y hacer de este grupo de Zoom, este servicio que estamos teniendo por Zoom ahora, mucho más grande. Por eso la pregunta para usted, mi hermano, es, ¿de qué tamaño es tu mundo? Vea que, aunque este mapa que está aquí me refleja los lugares así en pequeñito, vea que son regiones mucho más grandes que Costa Rica incluso. Así que Pedro entendió que el mundo que Dios le estaba llamando a conquistar para predicar el mensaje de salvación era simplemente mayor de lo que tenía delante de sus ojos como un judío. Así que dice él en su primera carta, a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, que es de la parte separados que estamos hablando, para obediencia y rociamiento de la sangre del Cordero. Así que, ¿de qué tamaño es tu mundo? ¿Qué personas ha puesto Dios en su alcance, cercanía? A mí me admiro mucho realmente al pastor Cristian porque es una persona que Dios le ha dado esa facilidad de poder tener conexiones con mucha gente. Y esas conexiones permiten de alguna manera que la iglesia vaya hacia el rumbo que estamos teniendo. Estoy con un chico en el grupo de jóvenes adultos que recientemente se conectó con nosotros y es un chico que tiene amigos en el extranjero y ya estoy conversando con él como, bueno, si existe la posibilidad y podemos abrir un grupo de pequeño extranjero, lo hacemos. Y ahí estamos ya viendo cómo planificamos esto porque la visión nuestra puede extenderse, es más allá de Costa Rica. Ya él ha estado hablando con unos amigos austriacos, ya estamos en convenio para ver si en algún momento nos podemos reunir. ¿De qué tamaño es nuestro mundo? Y si la pregunta que se la hago a usted, hermanos, es porque también Dios me la ha hecho a mí. Y se la ha hecho en su momento al pastor Cristian. Y por eso, como le digo, Cristian, y yo sé que usted también lo tiene, pero en la persona que he notado esto es Cristian, tiene la facilidad o ese contacto por todo lado que ha permitido de alguna manera simplemente extender el evangelio hacia donde Dios le ha puesto esos contactos. Hoy la iglesia Christ Fellowship tiene también esta oportunidad, porque usted viene de diferentes lugares donde usted puede perfectamente seguir extendiendo el reino del Señor. Y para compartir, porque este es el tema central, separados, fuimos separados, dice en el caso de Pedro, el término de santificados o santificación tiene que ver con separados. ¿Separados para qué? Para compartir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dice la palabra en Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero a mí lo que me llamaba la atención o me llama la atención de este texto propiamente de Romanos son los lugares que menciona, porque también nos ayudan a nosotros a entender la extensión que tiene este mensaje. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío, en primer lugar, y también al griego. Es decir, no está solamente para un sector, sino que también para el griego. Y otra, más adelante Pablo va a hacer mención también de otros lugares en la medida que Dios va a ir enseñándole a él cómo extenderse o cómo extender el reino del Señor. Así que, una vez más, basado en esto, ¿qué es el evangelio? El evangelio es, y eso lo vamos a estar desarrollando los diferentes predicadores de lo que vamos a ver acá con Pedro, tiene que ver con el padecimiento de Jesús, tiene que ver con tener una vida de testimonio, tiene que ver con compartir nuestra identidad de hijos de Dios, tener esa identidad de creyentes y mostrarlo a los demás, tiene que ver con honrar a nuestras esposas y ellos y ellas respetar a sus maridos, tiene que ver con dar testimonio en medio de todas las cosas, si soy empleado a mi jefe, si soy jefe a mis empleados, tiene que ver con que si estoy en un sector, en un lugar donde la otra característica que menciona Pedro es cuando usted está en otra tierra que no es la suya. Interesantemente, hay una tendencia de la gente que te ve como extraño. Hay gente que empieza, digamos, normalmente si pasa algo, sos el culpable de todo lo que sucede. Normalmente ahí es donde uno sufre porque le dan ciertos beneficios, pero no todos los beneficios. En el caso de Roma era igual, el hecho de que no fueras romano para ellos, para los que están expatriados,
tenían solo ciertas cositas que podían lograr, pero la mayoría de las veces eran las personas que iban a acusar. Y ahora quiero llevarlo a un contexto más cercano. Acuérdense aquellos amigos que ustedes tenían, quizá con los que se iba de parranda, de fiesta, quizá aquellos con los que usted usualmente hacía alguno que otro chorizo, quizá algunos de aquellos con los que usted compartía momentos de hacerle la vida imposible a alguien. Yo estuve en una pandillilla, en una banda, y nos encargamos de hacerle daño a la gente, pero luego viene lo otro, que es cuando usted comienza a ser diferente y la gente empieza a verte raro. Y Pedro habla precisamente de esto más adelante en su carta. ¿Eres pertenecedor ahora o vives ahora en otro reino? Y Jesucristo lo dijo. Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Y cuando yo estaba con aquellos amigos y empezaban a verme raro y me decían, este man sí que es raro. Ya ahora no hace lo que hacía antes y más bien quiere meternos ahí en la iglesia. ¿Qué le pasa? Porque comienzas a mostrar otra cosa. Tienes otra conducta, otro estilo de vida. Ahora ya empezaba yo a respetar las autoridades, ya no les faltaba respeto como antes. Así que cuando estás en otra patria, cuando yo vine a San José, fue el mismo escenario, la misma historia. La gente empezaba a verlo a uno como menos porque venía de allá y estos eran de la capital. Pero en el proceso Dios empieza a darte gracia y les empieza a enseñar a ellos que usted no viene representando ni a Punta Arenas, ni a Cariari, ni a la abuela. Usted está aquí representando el reino de Dios. Así que Pedro hace ese enfoque y a través de eso es que podemos compartir el mensaje principal de esta carta, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios en Jesucristo, sus padecimientos, sus sufrimientos, su obra en la cruz, su obra en nosotros, eh, eh, todo lo que Él hizo y la identidad que nos da a través de su Espíritu Santo. La otra cosa es, estamos separados nosotros para compartir una esperanza y como decía al principio, no una esperanza cualquiera, sino una esperanza viva. Y lo mismo lo dice ahí, si puede verlo conmigo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ojo con esto, nos hizo renacer y por eso es que el tema de esta carta inicia con lo que es el Evangelio del Señor. Aquí Dios no nos da una esperanza viva a los que no están vivos. Ojo con esto. Dios no le da esperanza viva a los que no están vivos. Dios le da una esperanza viva a los que han nacido de nuevo, a los que han renacido según el poder de su poder. Por eso el mensaje de Pedro, el contemplado en este versículo 1 y más adelante va a hablar otra vez, es cuando Dios determina un juicio, primero empieza por su casa y Él hace la pregunta, ¿qué de aquellos que no están en la casa de Dios y que no han recibido el Evangelio de Cristo? Así que el compartir el Evangelio del Señor tiene que ver con lo que dice también el apóstol Pedro, cuando él dice que el Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ojo con esto, hermanos, porque la esperanza otra vez es una esperanza viva. Este mundo te da esperanza. Ahí lo escuchamos en las noticias cuando nos dicen, vamos a salir de esta. Bueno, ya los han menguado, ¿verdad? El anuncio, pero vamos a salir de esta. Esta vez sí lo logramos. Aquí sí lo pasamos. Y sale el gobierno de Costa Rica y otros diciendo, con el gobierno, con los planes que tenemos, la nueva estructuración que vamos a hacer, con el IVA y con el que venía y en el que se iba, vamos a lograrlo. Pero esa no es una esperanza viva. Son efímeras de acuerdo al tiempo. Y toda esperanza viva es para gente que está viva. Así que por eso Pedro inicia diciendo a los que están esparcidos y son del Señor Jesucristo, a los que fueron elegidos, a los que el Señor ha escogido en Cristo Jesús, no individualmente, sino en Cristo Jesús. Así que tenemos una esperanza viva, hermanos, que es necesario que nosotros podamos compartir y que usted es llamado junto con la iglesia, junto con los pastores, para convertirse en alguien que cuida a otros. De hecho, el texto en general, otros hermanos lo van a estar tocando, es el sacerdocio. Uno de los principales puntos para todo hijo de Dios es, somos sacerdotes de Dios para interceder por aquellos que aún no han conocido la verdad y que están muertos, para que encuentren la vida en Cristo Jesús. Y por eso lo dice Pablo en Efesios cuando dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero gracias a Cristo, Él nos dio vida juntamente con Él. Toda esperanza viva es para los vivos. Así que Dios nos ha separado, nos ha apartado. Y ahora con esta cuarentena, hermanos, que
No podemos ir al edificio. Bueno, ustedes como iglesia de Dios, como ahora bien lo decía Adán, usted como el templo de Dios, es tiempo que usted a través de este medio digital o con las personas que reúne, porque mentiras que no nos reunimos con gente, hermanos, comparta el mensaje del Señor. Tenga la oportunidad de hablar con ellos. No pierda esta oportunidad. Hace poquito en el grupo de jóvenes adultos, la semana pasada, tuvimos un chico nuevo que este amigo que invité lo trajo. Chico con algunas situaciones de adicción, no tan fuertes, gracias a Dios, pero adicción al fin. Y estuvo ahí con nosotros, estuvimos compartiendo el mensaje y comenzaron sus preguntas interesantes con respecto a encontrar un propósito. Y les dije precisamente esto que habla Pedro, porque Pedro nos va a hablar del propósito también. Si no tienes el camino para alcanzar ese propósito, nunca lo vas a alcanzar. Así que le dije a él, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, es la verdad que tú necesitas entender para alcanzar ese propósito. Y soy la vida, Él es la vida que necesitamos recorrer en este camino para alcanzar el propósito. Así que le dije, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si el autor del propósito no está en tu vida, son solo intenciones. Así, bueno, y para la gloria de Dios, esa noche aceptó al Señor y es una tremenda bendición, pero así como les comento, esta esperanza viva es la que le compartí a él y le dije, el autor de la vida necesita estar en tu corazón para que ese propósito que quieres alcanzar para Dios sea efectivo en tu vida. Así que Pedro, hermanos, el llamado que le hace en general, yo estoy dando solo un contexto general, es llevarnos a entender que fuimos separados y ahora el sistema nos ha separado, pero bueno, Pedro le está diciendo a la gente, no importa si Roma los mandó por allá, Roma los expatrió, Roma los mandó a otro lugar, allá donde estén, sean de testimonio, sean de luz a todas las naciones. Y es lo que nosotros debemos hacer. Usted nunca se ha preguntado cómo llegó el evangelio a usted y a mí. ¿Cómo llegó el evangelio a América? No es como dicen los mormones por aquello. ¿Cómo llegó el evangelio a su vida? ¿Cómo llegó a nuestras tierras? Hombres obedientes del Señor empezaron a sentir el llamado. Por alguna razón Dios los mueve y llegan a nuestras tierras y es donde el evangelio empieza a llegar a cada uno de nuestras vidas y corazones. Dios no lo dejó encerrado en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino que lo llevó hasta lo último de la tierra. Hoy usted y yo estamos en una patria mucho más grande de lo que imaginamos. Dios ha puesto delante de nosotros personas de todos los países, personas de todas las regiones, para que podamos compartir el mensaje de salvación. Como yo hice con este chico, ese día que estaba ahí, yo dije, no puedo perder la oportunidad, tengo que llevar a este chico a conocer al Señor. Hace 3 días me llamó Andrés, mi amigo, y tuvo esta experiencia de conversar con alguien del Evangelio de Austria, perdón. Y mientras hablaba con esta chica, la chica le dijo, bueno, mira, ¿y qué? ¿Cómo se hace para tener a Jesús en el corazón? Yo veo que tú me hablas de Jesús y me hablas de Jesús, pero ¿cómo se hace? Y para él era la primera experiencia, así que quedó, como dijo él, friqueado, no sabía qué hacer, y dame chancecito, y siguió hablando mientras le iba orando en su mente el Señor, Dios, dame palabras, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y la muchacha por segunda vez le dijo, pero dime, ¿cómo hago yo para tener al Señor en el corazón? Y él siguió dándole tiempo y en un momento le dice a la muchacha, mira, me está llamando mi hermana urgentemente, necesito cortar. Y él dijo, híjole, no puedo perder la oportunidad. Así que tomó valor y le dijo, mira, tu hermana está cerca, en cualquier momento puedes llamarla, yo estoy en otro país, así que permíteme decirte cómo puedes llevar al Señor en su corazón. Un chico que está relativamente comenzando entiende el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Y con las palabras que Dios les da, decide compartir esta esperanza viva. ¿Qué no hará Dios con la gente con la cual usted ya ha conversado y ha tratado por mucho tiempo? Dios nos está llamando en este tiempo de cuarentena, hermanos, a predicarle a otros, a compartir con otros la esperanza viva. Hay mucha gente ahorita que está desesperanzada. Hay mucha gente que perdió el norte. O tiene la esperanza en este gobierno. ¡Ay, pobrecitos! O la esperanza en esta vida. ¡Ay, pobrecitos! Pero usted y yo tenemos la esperanza viva que trasciende este tiempo, esta vida y que va a la eternidad. Y por último, hermanos, fuimos separados para alcanzar un propósito. Y es el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso lo dice Pedro en 1 Pedro 1:3, cuando, bueno, lo va a decir en toda la carta de Pedro, cuando nos llama y nos dice que fuimos apartados para alcanzar algo especial,
algo importante para Dios. Así que, hermanos, con esto quisiera concluir en esta tarde en una panorámica bastante amplia de conceptos o de cartas interesantes como Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Santiago. Son cartas que fueron escritas para la diáspora, es decir, para las iglesias o las personas que estaban en la dispersión. Gente que se salió de alguna manera por alguna u otra razón del lugar donde estaba viviendo. Algunos de nosotros quizás nos tuvimos que mover forzados hacia un lugar, pero eso no quita el propósito de Dios en tu vida. Cuando yo estaba terminando el seminario, yo le decía, Señor, yo quiero regresar a Punta Arenas, a la iglesia que yo estaba y ser ahí. Cuando sea tu tiempo, el pastor ahí de la iglesia, el pastor de esa iglesia en aquel tiempo estaba ya básicamente por abrir una nueva obra. Y ya faltando solamente 6 meses, Dios comienza a cambiarme los planes. Y me empieza a traer aquí a San José. Y yo le decía, no, Señor, pero a mí San José no me gusta. Yo detesto este lugar, a mí no me gusta. El clima, el humo por todo lado, la gente es muy diferente. Allá llegaba una a Punta Arenas a tomar café de paracaídas, dijo, no había problema, aquí había que pedir permiso si no caía uno mal. La gente es muy falsa. Ese era mi concepto en aquel tiempo. Y Dios comienza a mostrarme un camino diferente. Y me bendice porque me trae a Tres Ríos, donde adoro este clima, pero sigo sirviendo ahora ya no solo en San José. Dios ha abierto mi horizonte y así el del pastor Cristian, así esperamos que el de cada uno de ustedes, llevándonos a predicar o a llevar el mensaje a todas aquellas personas donde Dios nos ha puesto, nos ha dado la oportunidad de tener un contacto. No sabemos, la extensión nuestra puede llegar a Latinoamérica o, ¿por qué no, regresar y llevar el mensaje a Europa y a Occidente a través de la iglesia nuestra como Christ Fellowship? Usted y yo somos lo que los hermanos van a estar predicando después a través de la carta de Primera de Pedro. Y como lo enseña ese video loop que les puse ahí, somos como esas hojas de ese árbol maravilloso de Dios, donde Dios nos pone según su viento, como lo hizo con Felipe, el viento del Espíritu lo tomó de donde estaba y lo lleva al etíope cuando viene de camino, mueve a Pedro, mueve a Pablo a diferentes regiones con un propósito maravilloso. Estás en Paraíso, estás en Alajuela, estás en Curridabat, estás en Heredia, estás en San Carlos, como le he dicho muchas veces a Angie y a su familia, estás en Grecia, estás aquí en Costa Rica. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué te trajo o para qué te llevó Dios ahí? Dios me trajo aquí a la capital, bueno, me trajo ahora aquí a Cartago. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo necesito adaptar mi vida al propósito de Dios y alcanzar aquello para lo cual Dios me ha llamado. Estamos en un momento de separación, sí, pero para compartir, no para deprimirnos en la casa, no para quedarnos durmiendo todo el día, no para perder el tiempo en videojuegos, no para estar metido todo el rato en Facebook, no solo para ejercer mi trabajo. Estamos separados con la visión de Dios de que podamos compartir. Esta gente, cada vez que predicaba a Cristo, los romanos y a otra gente de sus sectores decían, son malhechores, esa gente son unos ladrones, esos son unos bichos. Todo lo malo que pasa aquí es porque ellos vinieron acá. Les dice Pedro que con sus buenas obras, que con su testimonio, ustedes puedan testificar de lo que ustedes hay, de lo que ustedes tienen. Y si alguien les pide a usted que le dé una razón de las cosas que usted cree, de una manera, no quisiera usar la palabra, pero honorable o respetuosa, presente el mensaje del Evangelio. No defienda, sino dice, presente la fe y las razones por las cuales usted cree en lo que cree. Así que, hermanos, estamos separados, pero para un propósito, para compartir el mensaje de las buenas nuevas, para alcanzar el propósito por el cual Dios me llamó a este mundo. Y hoy los medios digitales, virtuales, nos permiten extendernos. Amplíe su visión. Permítele a Dios quitar todo aquello que obstaculiza su perspectiva de vida, su perspectiva de vista, su perspectiva del mundo, para que pueda llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Tiempos difíciles, sí, pero el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias a todos por su atención.